Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Mateo 21:12. Si ya encontró, pongámonos de pie y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Jesús hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano, y cierre sus ojitos. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Aquí estamos, Señor, que seas tú, Padre, llenando todo vacío, Padre. Todo lo que falta, Señor, llénalo con tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo, aquí está, Señor, tu palabra, aquí está tu siervo. Yo te ruego, Señor, glorifica tu nombre en esta hora, Señor, y para siempre. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Auxílianos una vez más, Señor, en tu palabra y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Que ninguno salga como vino, Señor, que ninguno salga igual, Padre. Que todos salgamos transformados, Señor, pareciéndonos un poco más a Cristo, pareciéndonos más a ti, Señor, y amándote más. Teniendo más temor de ti, Señor, que salgamos teniendo más temor, desde los jóvenes, Señor, hasta los más adultos, Padre, que todos salgamos, Señor, teniendo más temor de ti, más amor hacia ti, Padre, y más conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te alabamos, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, la semana anterior nosotros empezamos a hablar acerca de la iglesia que se puede convertir en una cueva de ladrones, ¿verdad? Mire, es fácil que la casa de Dios, la casa de oración, preste atención, no converse, que la casa de oración se convierta en una cueva de ladrones. Son dos cosas muy diferentes, preste atención. Casa y cueva son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Muy, muy diferentes, hermano. Están distanciados lo uno de lo otro. Son cosas opuestas. Una casa y una cueva. ¿Por qué Jesús comparó al templo? Mire, el templo que Salomón construyó, escuche. El templo que construyó el rey Salomón. No estamos hablando de una iglesita pequeña. Estamos hablando del templo que Salomón construyó en honor a Dios. Ese es el templo que habían convertido en una cueva de ladrones. Asimismo, muchas iglesias pueden estar siendo cuevas de ladrones, hermano. ¿Qué es lo que hace que una iglesia se convierta en cueva de ladrones? ¿Y qué es lo que hace que una iglesia sea una casa de oración? Que ese debiera ser el objetivo, hermano. Casa de oración será llamada la casa de mi Padre, dijo Cristo. No más, no más. Ni centro de espectáculos, ni club social, nada de eso. Casa de oración, dijo el Señor. Donde se hacen dos cosas, principalmente. Donde se busca el rostro de Dios y donde se alaba su nombre. Y donde se predica su palabra, donde se enseña su palabra. Para eso es la iglesia, hermano. Todo lo demás, hermano, es vanidad de vanidades. Todo el resto de cosas que se pueden hacer en la iglesia no sirven. ¿Sí? Y es más, cuando la iglesia pierde su sentido original, ¿qué pasará con Cristo? ¿Se queda?
Cristo se va, hermano. Sí. Así hayan dones, así hayan sanidades, así hayan ministerios, así hayan lo que haya, hermano. Cuando la iglesia pierde el propósito, la esencia, Cristo no entra. Y si entra, entra a dar látigo, hermano. ¿Sí? Entra a dar látigo. Porque aquí Jesús entró a dar vara. Cogió látigos, cogió sogas, hizo látigos y entró a dar, hermano. ¿Qué cosa sería? Mire, póngase a pensar en esto. Yo le digo, ¿qué pasaría si hoy Cristo estuviera aquí como lo estuvo en ese tiempo? Y fuera visitando iglesia por iglesia. Iglesia por iglesia. ¿Qué pasaría, hermano? Las iglesias quedarían diezmadas. Quedarían pocas personas. Porque dice que Él sacó. Diga conmigo, sacó. Los mandó sacando. Pero Señor, aquí se me hace una pregunta a mí, porque se supone que el propósito es que más gente entre al templo, más gente entre a la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba sacando gente. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Que entre o que salga la gente? El propósito es que entre. Pero cuando entra gente que convierte la casa de Dios en cueva de ladrones, esa gente tiene que salir. No hay otra opción. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchos de esos son pastores y líderes, que sacarlos es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, como nadie los entra a sacar, lo que hace Cristo es apartarse mejor de ahí. El Espíritu de Dios se aparta, ¿sí? Por eso la palabra dice, no contrictéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se aparta, hermano. Cuando uno vive de forma desordenada y hace lo que uno quiere, el Espíritu Santo se hace a un lado. Y ahí es cuando empieza el cristiano a sentirse vacío, a sentirse sin vida, hermano. Porque la vida del cristiano, ¿cuál es? Es Cristo. La vida del cristiano es Cristo, hermano. Entonces, analizando esto, nosotros encontramos varias cosas, hermano. Mire, la semana anterior nosotros hablamos de 3 cosas, 3 errores que nosotros encontramos aquí. Y vamos a avanzar a terminar este tema hoy día, pero yo quiero que usted vea lo primero que nosotros analizamos. Es que si usted lee en el 21:11, es que la gente decía, aclamaba y alababa al Señor desde el 9 al 11, desde el 21, 9 al 11, la gente alaba a Dios. Pero al mismo tiempo, esa gente que está alabando a Dios, al mismo tiempo la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones. Entonces, ¿qué pasaba? Que no estaban entendiendo a quién están alabando. ¿Qué problema es que hayan cristianos? Mire, que entren en pecado, alaben, canten un par de canciones a Dios y no se arrepientan y salgan con el mismo pecado. ¿Qué cosa tan fea, hermano? Bueno, eso es lo primero. Cuando hay cristianos que viven de tal manera, la iglesia se va con el tiempo. Si, imagínense 5 personas así, 10 personas así, 20 personas así. Imagínense si es algo general. O sea, si no hay error de convicción de error, juicio y pecado. Imagínense cómo está esa iglesia, hermano. Si no hay convicción de error y juicio y pecado, es porque el Espíritu de Dios no está. Así de fácil. Y si el Espíritu de Dios no está obrando en la iglesia, esa iglesia se va a terminar convirtiendo en cueva de ladrones. ¿O no dice la palabra que si vienes al altar y ahí estás presentando tu ofrenda a Dios y ahí te acuerdas que peleaste con tu hermano, ¿qué debes hacer? Deja tú ahí tu ofrenda, pon pausa, dice el Señor, ponle pausa. Y anda primero y ponte a cuentas. Y después regresa y presenta tu ofrenda. Porque eso quiere decir que al Señor no le agrada las ofrendas así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si tú llegas y le das tu ofrenda, Señor, aquí está la ofrenda, chao. Pero no hubo convicción de error, juicio y pecado. El problema es que el Espíritu de Dios no está obrando en ti o en la persona. Y el problema es que no estás entendiendo delante de quién te estás presentando, pues. Sí me hago entender, hermano. Pero si yo entiendo que Él es Dios, entonces yo me acerco, hermano. Ay, Padre, perdóname. Dame un ratito, Señor, permíteme. Si está la persona aquí, me acerco. Si viniste peleando con tu esposa, con tu esposo, te acercas, le abrazas un ratito, perdóname. Y ahí, ahora sí vamos a servir al Señor.
Porque no se puede servir así al Señor, hermano. ¿Sí? Cuando vienen los músicos, por ejemplo, ¿verdad? Y si vienen peleando, hermano, reconcíliense antes de pasar. Porque el Señor no se agrada de esa ofrenda. ¿Sí? Y pasen reconciliaditos, pidiéndose perdón, y pasen. No se acaba el culto y van de nuevo peleando. No. Ya ahí se reconciliaron y ahí quedó, hermano. ¿Sí? Ahí estamos entendiendo. Lo primero es que la iglesia que alaba a Dios sin entender bien lo que está, ¿a quién está alabando? Y estos cometieron ese error. Hosana, Hosana al Hijo de David. Y al mismo tiempo estaban convirtiendo la casa del Padre en cueva de ladrones. Eso es ilógico. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Cómo puede ser que alguien alabe a Dios y al mismo tiempo viva desobedeciendo su palabra? Cueva de ladrones, dice. Preste atención. Eso fue lo primero. Lo segundo está en el 21:11 de Mateo mismo. ¿Cómo le reconocían a Jesús? Como el profeta. No era el Mesías, escuche. Solo era un profeta nada más. Mire, lo segundo, para que una iglesia se convierta en una cueva de ladrones, es que la gente no reconozca a Cristo como el Mesías. No reconozca la supremacía de Cristo. Solo lo vea como un consejero. Esto es fácil, hermano. Mira, yo te voy a decir una cosa. Dirija su mirada acá. Si la Biblia para ti, míreme acá un ratito, hermano. Si la Biblia para ti solo son consejos, Cristo entonces para ti solo es el profeta nada más. Pero si las palabras de Cristo para ti son ley, entonces es el Mesías para ti. ¿Sí me está entendiendo? Así de fácil. Si tú cuando ves la palabra, ves la Biblia, los tomas solo como consejos, pero no trascienden a ser ley en tu vida, entonces solo lo ves como el profeta. Pero si tú dices, Señor, esa es ley y eso se vuelve una convicción en mi corazón, tú dijiste que perdone, tú dijiste que ame, tú dijiste que dé, tú dijiste que camine, tú dijiste que haga, eso es ley y eso se tiene que hacer porque se tiene que hacer por encima de mis sentimientos, por encima de mis emociones. Entonces ahí tú le estás viendo como el Mesías. Pero si tú tomas las palabras de Cristo y te olvidas de esas palabras, son consejos nada más. Solo es el profeta nada más. Y esa casa, ahora mira, si un hogar vive así, ese hogar también va a terminar en el mismo destino, hermano. ¿Sí? Esto hay que tenerle mucho cuidado, hermano. Hay que tenerle mucho cuidado. Pero en el hogar incluso se puede vivir así. Mire, porque ¿sabe qué templo? ¿Sabe qué significa? Significa hogar. Cuando Cristo dice, habéis convertido la casa o el templo, está hablando de hogar. Eso significa hogar, ya vamos a ver. Significa familia. Han convertido la familia de mi padre en cueva de ladrones, dice. Refiriéndonos a la iglesia, pero también refiriéndose a su hogar, hermano, a su casa. Mi hogar puede ser la familia de Dios o mi hogar puede ser una cueva de ladrones. Cuando Cristo no tiene la supremacía. Cuando yo no entiendo a quién estoy sirviendo. Cuando vivo para hacer mi voluntad y no la voluntad de Cristo. Se puede convertir mi hogar en una cueva de ladrones. ¿Sí? Y eso termina mal, hermano. Eso termina mal. Mire, lo tercero es, ya estamos yendo de punto en punto de lo que ya habíamos visto. Vimos 3 cosas la semana anterior, ¿sí? No entender a quién alabo, solo verlo como un profeta. Y lo tercero es la ofrenda preparada. ¿Por qué Jesús se enojó? Dirijan su mirada acá. ¿Por qué Jesús se enojó cuando vio que vendían? Porque la ofrenda tenía que prepararse. Escuche. O sea que el corderito que llevaba la persona al sacerdote para que se ofrende, ese corderito tenías que criarlo tú. Tenía que ser el mejor, sin mancha, sin tacha, no podía ser cojo, no podía ser ciego, no podía ser manco, no podía ser flaco, tenía que ser un cordero sano, bueno,
bonito, bien cuidadito, hermano. Y eso tenías que llevarle al Señor. ¿Esfuerzo de quién era? Esfuerzo de la misma persona que quería que se perdonaran sus pecados. Pero ¿qué pasó? Como cayeron en el conformismo, como muchos cristianos suelen pasar, que muchos cristianos caen en el conformismo. Bueno, solo es servir, solo es la alabanza nada más, solo es ser ujier, solo es de pasar una escoba nada más. Mire, el pastor que deja de predicar, deja de preparar mensajes y dice, no, ya el Señor me ha de revelar, ahí hace rato el Señor ha de dar palabra. Tienen poco el culto al Señor. Caen en el mismo error. Los cristianos, ¿verdad que? No, es iglesia nomás, ya. Espérate, recién es las 7, me voy a bañar, espérate un ratito. Hermano, a las 7 se entran a bañar. Me contaba de alguien. Pastor, ya no sé qué hacer, dice, ve a las 7. Se entra recién a bañar a las 7. ¿A qué hora sale de la ducha? 7:45. Hasta ir a cambiarse y todo a la iglesia 8:20, 8:30. Pero queremos la bendición de Dios así. Padre, te estoy pidiendo, Señor, ¿por qué no me das? Ahora necesito, Señor. Y tenemos en poco las cosas de Dios. Por eso es que Jesús se enojó mucho, hermano. Porque ya la gente no preparaba la ofrenda. ¿Y sabe qué hacía la gente? Iba a comprar en el templo. Como se pusieron ahí un puestito de venta de palomas y de venta de todo, ahí la gente iba, compraba y llevaba y sacrifíquenlo por favor, para que Dios perdone mis pecados. Y la ley decía que eso no puede ser así. Mira, cuando una persona tiene en poco las cosas de Dios, por eso es que siempre les molesto, en el rato de la alabanza, no se sienten, hermano, canten al Señor, alaben al Señor. Y me disgusta, a mí personalmente, me disgusta que la gente no tenga temor y respeto por las cosas de Dios. Porque a Dios, a nosotros nos dio lo mejor, hermano. ¿O no te dio lo mejor a ti el Señor? El Señor te da lo mejor. El Señor no te da las obras. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a darle al Señor las obras. Pero si tú vas a darle algo al Señor, dale algo bueno, hermano. Porque es para el Señor. Y sencillamente porque el Señor te da lo mejor a ti. ¿Sí? Tu servicio tiene que ser bueno para el Señor, hermano. Entonces a Jesús le molestó eso, le enojó que la iglesia tenga en poco el servicio a Dios. El día de culto, tú de mañana ya tienes que, hoy día es miércoles, hoy es día de culto. Si no oraste el lunes, no oraste martes, el miércoles no puedes pasar sin orar. Tienes que estar listo y dispuesto ese día para llegar a la iglesia y alabar al Señor con todo tu corazón, pero tienes que venir entonado ya. El mayor problema a veces es que la iglesia, los cristianos vienen fríos, ni oran lunes, ni martes, ni miércoles, solo un poquito al rato de la comida. Y queremos, ¿verdad? Y por eso es que en el tiempo de la alabanza vemos que el uno llora, que el otro salta, que el otro... Y nosotros no sentimos nada, estamos fríos, apagados, todo. ¿Sabe por qué? Porque no hay aceite en nuestras lámparas. ¿Y sabe qué le ordenó Dios a Moisés? Le dijo Moisés, dile al pueblo que traigan ellos aceite para la ofrenda. El pueblo tiene que traer aceite. Si no, no sirve. No es responsabilidad del pastor. Mira, el pastor puede orar todo el día y eso ni siquiera te va a hacer cosquillas a ti. Tú tienes que orar para que tú vengas entonado con el Señor, hermano, con la cabeza en los cielos. Pero a veces pasamos con la cabeza en la tierra, por eso ni entendemos la prédica, no entendemos nada. Porque estamos con la cabeza en la tierra. Acuérdese del que el rey que les dio talentos. Al uno le dio 10, al otro 5 y al otro 1. El que le dio 10 dijo, Señor, multipliqué, tengo 10 más, ten. El otro, Señor, tengo 5 más. ¿Y el otro qué dijo? Preste atención a lo que dijo el último. Lo escondí debajo de la tierra, dijo. Lo puse bajo tierra.
metió su cabeza en la tierra, se volvió terrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se enfocó en las cosas de esta tierra y no en las cosas celestiales. Tuvo en poco al rey, tuvo en poco a Dios. Por eso el rey dijo, quítenle lo que le di, quítenselo y denle al que tiene más, y a ese me lo sacan a las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús no tiene misericordia a Dios para mandar a esos a las tinieblas, porque tienen en poco las cosas de Dios. Y si tienen en poco las cosas de Dios, es porque a Dios lo tienen en poco. Sí me está entendiendo, hermano. Eso debemos entender todos. Yo me enojo cuando un pastor va, hermano, y coge la Biblia y donde caiga el dedo, ahí de eso voy a hablar. Yo me disgusto de eso, hermano, porque no ha preparado su ofrenda para el Señor. Y siempre terminan hablando del diezmo y es por lo que más se van. Porque tienen poco las cosas. A los 9 años Jesús se quedó en el templo. ¿Y qué dijo? Los negocios de mi Padre me son necesarios. La casa de mi Padre me es necesaria. Y las cosas de mi Padre me son necesarias, dijo Jesús. A los 9 años de edad. Y usted ve jóvenes aquí de 13, 16, 18 años que tienen en poco las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque como padres no les enseñamos a las cosas de Dios, darle mucho valor, mucho respeto a las cosas de Dios. Los padres tenemos que enseñar eso, ¿sí? Desde chiquitos, hermano. Cuesta, yo sé, mire, mis chiquiticos están que corren, pero llega un punto en el que ya les cojo. Estamos orando, es un momento de respeto, hay que quedarse quietos. Y si toca hacerles llorar un poco, hay que hacerles llorar un poco, pero hay que enseñarles, hermano. Hay que tener paciencia, eso sí, pero hay que enseñar, ¿sí? Dígale al que está al lado suyo, no tengas en poco las cosas de Dios. Dígale, porque te amo te digo, dígale, hermano, porque te amo te digo. No pienses que me caes mal, dígale. Recíbelo con cariño, dígale, porque te amo te digo, no tengas en poco las cosas de Dios, porque a los que tienen en poco las cosas de Dios, el Señor les va a quitar lo que les da. El Señor les quita, hermano, y se los da a los que tienen más y que sí han puesto las cosas del Señor muy en alto, hermano. ¿Sí? Así que desde hoy en adelante, hermano, usted ya sabe cómo al Señor le gustan las ofrendas. Su vida, el culto, al Señor le gusta con todo, hermano, ¿sí? Con lo mejor de usted. Bien, entonces eso es lo tercero. Por eso Jesús se enojó. Cueva de ladrones, hijo. No es así. Y lo cuarto es que les dice, ustedes convirtieron la casa de mi Padre. ¿Quién convirtió el templo en cueva de ladrones? ¿El diablo? ¿El diablo? Porque somos campeones para echar la culpa al diablo, hermano. ¿Por qué la iglesia está en adulterio? ¿Por qué la iglesia está en fornicación, en mentira, en robo, en críticas, en chismes, en juicios, en peleas? ¿Y qué dice la gente? El diablo. Vamos, entonces traigamos al apóstol ni sé cómo, ni sé cuánto para que venga a reprender al diablo porque a nosotros no nos hace caso. Traigamos al profeta tal porque a nosotros no nos hace caso el diablo. Y hasta que no venga ese profeta a orar por la iglesia va a seguir en el mismo estado porque es el diablo el que está haciendo esa obra. Y déjame decirle que Jesús no dijo, el diablo convirtió la casa de mi Padre en cueva de ladrones. ¿A quiénes les dijo? Ustedes convirtieron la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Así que ¿quién se tenía que arrepentir? Son ellos. Digan nosotros. No, es que nosotros formamos parte de la iglesia. Y aunque esta iglesia todavía no se ha convertido en una cueva de ladrones, si no tenemos cuidado puede convertirse en una cueva de ladrones. Eso es así, hermano. Puede convertirse. En el 21:13 les dice ustedes, ¿sí? Era la gente, hermano. Por eso es que la palabra nos habla a nosotros de tener mucho cuidado con esto. Y vamos avanzando a lo siguiente, hermano. ¿Por qué Jesús comparó esto con una cueva de ladrones? Esto me llama mucho la atención, hermano. ¿Por qué no puso otra comparación?
¿Por qué no dijo otra cosa, hermano? Cueva, la cueva es un insulto, es algo, hermano, llamarle al templo de Salomón, que es una de las 7 maravillas del mundo, y que los judíos estaban en Jerusalén y que los sacerdotes, los fariseos y los escribas lo tenían como una reliquia, como un monumento. Llamarle cueva de ladrones, hermano, era un insulto que usted no se imagina, hermano. ¿Sí? Era un delito. Ay, y por eso es que le odiaban a Jesús, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos y lo que ellos hacían a escondidas. ¿Sí? Entonces, abra su Biblia en Isaías 56:7. Mire usted, Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, que el que reúne a los dispersos de Israel, aún juraré sobre él a sus consagrados. La palabra cueva, ¿sí? Hay 3 palabras que yo quiero resaltar aquí. La palabra cueva, la palabra casa y la palabra ladrones. Son las 3 palabras que quiero resaltar. Y la palabra cueva viene del griego espelaión, ¿sí? Que significa lugar de escondite. Lugar de escondite. Mire, y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que cuando no entienden que Dios lo sabe todo y lo conoce todo, se sienten como escondidos de Dios. Hay cristianos que se quieren esconder. La cueva es un lugar para esconderse. ¿Dónde se escondió Lot con sus hijas cuando salieron de Sodoma corriendo? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde le dijo Dios que tienen que ir? A ver, le estoy tomando lección. ¿A dónde le dijo Dios que vayan? Dios no le mandó a Lot a una cueva. Escuche, Dios no le mandó a una cueva. Dios le dijo, vayan a Zoar y quédense ahí, a un pueblo. Pero ¿qué dice? Que Lot y sus hijas tuvieron miedo. Ya la esposa se había convertido en estatua de sal. Y fueron y se escondieron en una cueva. ¿Hicieron mal o hicieron bien? Muy mal. Lot hizo muy mal. Terminaron mal. Es horrible lo que pasó en esa cueva. Ya usted ha de haber leído en su casa, ¿verdad? Del mensaje del domingo. Es horrible lo que pasó en esa cueva. Porque quererse esconder del juicio de Dios. Nosotros, mire, hay cristianos que cuando no entienden esto quieren esconderse del juicio de Dios. Tienen miedo, ¿sí? Hay cristianos que no les gusta ni hablar del Apocalipsis, pero uy, no, me da miedo, dice hablar del Apocalipsis. ¿Qué dice la palabra? El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. O sea que el Apocalipsis debiera ser un deleite para los que están esperando la venida del Señor, porque ahí está todo lo que va a pasar en los tiempos finales. Pero a veces vivimos escondiéndonos de Dios, hermano. Entonces Jesús le está diciendo, han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones porque ustedes viven haciendo lo que quieren y piensan que se están escondiendo de Dios. Quieren esconderse de Dios. Tras una apariencia, tras una figura, les estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces, me viene a la mente, ¿quién más se escondió en una cueva? Elías también se escondió en una cueva cuando huyó de Jezabel y se fue a esconder en una cueva. Y vino el ángel de Jehová y ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? No tienes que estar aquí. ¿Por qué te escondes? Anda y sale. O sea, la cueva es un lugar ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los cobardes. ¿Y sabe para quién también es la cueva? ¿Quiere que le diga? Para los que no se quieren arrepentir. Para ellos es la cueva. ¿Sí? Entonces, en un hogar, en una casa, hay luz,
hay claridad, ¿verdad? Pero en la cueva hay oscuridad, no hay luz. O sea, ni hay arrepentimiento ni convicción de pecado. Una iglesia que viva así, sin la luz de la palabra, está metida en una cueva. No hay convicción de error, ni juicio, ni pecado, no hay nada. Entonces, lamentablemente, ese cristiano no va a llegar a conocer la voluntad de Dios, ni a Dios tampoco. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque Jesús le está diciendo cueva. Ese era el primer problema de ellos, hermanos. Los líderes judíos aparentaban delante del pueblo santidad, pero escondidas, sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. ¿Cómo es un sepulcro? Por fuera bonito, ¿verdad? Por dentro, ¿qué tiene? Huesos y muerto, hermano. Apesta. Por eso es que nosotros no podemos aparentar, hermano. Nosotros tenemos que vivir en la luz. Eso es lo primero. Mire, ¿qué nos dice a nosotros más adelante, verdad? Dice, o mejor dicho, la palabra casa. La palabra casa viene de oikos, del griego oikos. ¿Y sabe qué significa? Significa morada, significa familia y significa templo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? A ver, hermanos, entendamos una cosa, les estaba diciendo. La iglesia es un lugar para la familia. ¿Usted es familia de Cristo o no es familia de Cristo? ¿Qué somos nosotros? Hermanos. Hermanos, somos parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces, si somos familia y somos casa y somos hermanos, lo más normal es que nos amemos, que nos respetemos, que vivamos como una familia. ¿Cómo vive su familia? ¿Cómo vive usted en su casa? ¿Hay luz en tu casa? Cuando hablo de luz, hablo de la palabra de Dios. No va a decir me cortaron la luz. De la palabra, esa es la luz. Hay unidad. ¿Sí? Hay hermano, hay ese sentir, el mismo objetivo, el mismo sentir, hay el mismo destino, o que hay en la casa, hermano. Entonces lo que Jesús está diciendo, a ver, eso no es una familia, dice. Eso no es una casa, eso no es un hogar. La iglesia tiene que ser un lugar de descanso. ¿Descansa usted cuando viene a la iglesia, hermano? ¿Sí? ¿Por qué descansa? Primero porque no veo la mala cara de nadie, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque aquí hay una regla. ¿Cuál es esa regla? Abrazarse. Abrazarse, hermano. Abrazarse. Mire, eso que usted hace cuando hacemos 2 veces, 3 veces hasta la despedida. Abrazarse, hermano. Eso se hace en familia, ¿sí o no? Eso se hace en la casa. Se descansa. La iglesia es un lugar de descanso. La iglesia es un lugar de refugio, pero también la iglesia es un lugar de corrección, donde nosotros somos instruidos acerca de la palabra de Dios. Si tú entiendes eso, tú tienes que tener mucho cuidado para que yo, no pueda tergiversar eso, hermano. Porque si yo empiezo a codiciar la mujer de mi prójimo, la mujer de mi hermano, ¿qué estoy haciendo? Eso ya no es un hogar, eso ya no es una familia, eso ya no es, hermano, un templo de Dios. Eso se convierte ¿en qué? En una cueva donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. ¿Sí me está entendiendo? Oiga, hermano, escúchame una cosa. Si nosotros queremos que la iglesia siempre sea una familia y un hogar, tenemos que tener mucho cuidado con las tinieblas, para que la luz siempre esté, hermano, encendida dentro de la iglesia, que es el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Responsabilidad de cada uno,
Si tú ya empiezas a tener un sentimiento contrario a las cosas de Dios, si tú empiezas a tener un sentimiento contrario a la santidad de Dios, tú tienes que correr y doblar tus rodillas, preste atención, y decirle: Señor, ayúdame, porque lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando no está bien. Porque yo no quiero ser culpable de convertir tu casa de oración en cueva de ladrones. Pero eso lo vas a hacer solo si entiendes a quién estás sirviendo. Somos humanos. Vamos a tropezar, vamos a cometer muchos errores, pero déjame decirte algo. Nadie cae en pecado sin ser advertido primero. Y en la iglesia, mucho más. Nadie cae en pecado sin ser advertido. Cada vez que tú vienes a la iglesia, el Señor te advierte. Cada vez que tú estás aquí, el Señor te advierte: ten cuidado. Porque esto no es cosa cuando hablamos de tinieblas, no es cosa de, ¿qué ves? Violaciones. No, eso es, hermano, algo ya, una maldad más avanzada. Pero hablamos de tinieblas, empezamos a ver la seducción del enemigo de a poquito a poquito, de a poquito a poquito. Si tú te vas dando cuenta que el enemigo te quiere usar a ti, hermano, para llevar a cabo sus planes, y hay personas que se dejan usar como instrumento, porque acuérdense que la palabra dice que hay instrumentos, vasos de honra y vasos de deshonra. Yo no sé cuál quiera ser usted, hermano. Yo quiero ser vaso de honra, ¿verdad? Yo sé que usted también, ¿verdad? ¿Sí o no? Vaso de honra, para usos honrosos, dicen, no para usos viles. Entonces, si tú te vas dando cuenta que algo está cambiando en tu corazón respecto a la santidad de Dios, tú tienes que pedirle a Dios, y tienes que pedir consejo, y tienes que orar a Dios, y tienes que buscar su presencia, hermano. ¿Para qué? Para que no haya oscuridad en tu vida. Ahora, si uno empieza así, si dos, si tres, si cuatro, hermano, esa iglesia se termina convirtiendo en una cueva de ladrones. Mire, qué cosa escuchamos nosotros, y qué cosa que en internet vi un video que se llama El Apóstol, no me acuerdo qué nombre, el apóstol tal y sus secuaces, decía. ¿Cuál cree que eran los secuaces? El líder de alabanza, los ujieres, los líderes, todos ellos eran secuaces del apóstol. ¿Qué hacían en la iglesia? Hacían horrores y barbaridades. Esa es una cueva de ladrones, hermano. Eso no es iglesia, eso es cueva de ladrones. ¿Sí? Se apaga la luz, se convierte en una cueva, hermano. Entonces, eso es lo cuarto, hermano, lo quinto. ¿Sí? Estamos en el cuarto punto. ¿Qué significa entonces la palabra casa? Significa morada, templo, familia. ¿Y qué significa la palabra ladrones? En cueva de ladrones significa saqueadores, maleantes. Mire, significa bandoleros. Escuche, Jesús les estaba diciendo bandoleros al pueblo escogido de Dios. Escuche, a los líderes, a los sacerdotes. Los estaba llamando bandoleros. ¿Sí? Los está llamando salteadores, maleantes. No les estaba diciendo cualquier cosa, hermano. Esto es serio. ¿Sí? Es lamentable reconocerlo, hermano, pero la mayoría de iglesias están guiadas por ladrones, por maleantes. La mayoría de iglesias tienen como ladrones a pastores, hermano. Y yo quiero enseñarle algo aquí rápidamente antes que se nos acabe el tiempo. Mire, hay tres grupos de personas que Jesús intervino, ¿verdad? Los que compraban y los que vendían. ¿Qué hizo con ellos? Escuche, los que compraban y los que vendían. Los cambistas y los que vendían palomas, dice, ¿verdad? Preste atención. Los que compraban y vendían
los cambistas, o sea, los que cambiaban las monedas, y los que vendían palomas, o los que tenían las palomitas. ¿Qué hizo con los que compraban y vendían? Regresemos al 21 de Mateo. Esto es interesante, preste atención. ¿Qué hizo de los tres grupos? Preste atención, de los tres grupos. ¿Qué hizo con los que compraban y vendían? Que los sacó del templo. Mire. A los que compraban y vendían los sacó. A los cambistas y a los de palomas les volcó las mesas y las sillas, pero no los sacó, los dejó en el templo a ellos. Pero a los que cambiaban, a los que compraban y vendían, los botó del templo. Los mandó sacando. ¿Sí? Imagínese usted a Jesús, sale, ándate de aquí, ándate. Y con el látigo, hermano, sale, te fuiste. No te puedes quedar. Pero Señor, dame una oportunidad. No te puedes quedar, tienes que salir. Ándate. Mire, preste atención. Los botó del templo. No sé si después de que Jesús se fue regresaron, hermano. Pero Jesús los mandó sacando. A los otros, en cambio, los permitió quedarse, pero les botó las mesas y las sillas. ¿Sabe por qué sacó a los que compraban y vendían? Yo le voy a decir algo. Todo el que vaya a la iglesia y todo pastor que ponga una iglesia para beneficiarse económicamente, no merece estar en la iglesia de Cristo. Tiene que irse. No, pero hay que perdonar. No, tiene que irse. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón no hay luz, hay tinieblas. Yo le escuché a una mujer decir, una profeta, ¿sí?, que tiene muchísimos seguidores, decir claramente, mire, con su boca lo dice delante de la iglesia, y la iglesia es tan cegada que ni siquiera se da cuenta de quién está al frente de ellos, que les dice, yo puse la iglesia porque vi que era un negocio lucrativo. Así les dice adelante de la iglesia. Así les dice. Y la gente está contenta, hermano. Porque es un negocio lucrativo. El otro día yo iba sentado y escuchaba unas personas que iban ahí al lado. Y decían, oye, hermano, ya no sé qué hacer, está muy difícil la situación. El otro le decía, sí, oye, mejor pongámonos una iglesia, le dijo. Oye, porque eso da plata, dijo, eso sí que da plata. Escuche. Y era gente, yo no sé si serían cristianos, serían impíos, yo no sé qué eran, hermano. Pero el que piensa así no merece estar en la iglesia, hermano. No puede. ¿Sabe por qué? Porque aunque se quede en la iglesia y va a la presencia de Cristo, Cristo lo va a echar, lo va a mandar sacando, hermano. Porque es cuestión ya de adentro, hermano, con qué intención va a las cosas de Dios. Todo el que quiera sacar, hermano, mire las cosas de Dios como lucrativo, no merece quedarse. Tiene que irse. Porque sabe que esa persona muy difícil va a cambiar, hermano. Muy difícil. Por eso es que me llama la atención que Cristo no le deja como para darle otra oportunidad, hermano. Los mandó sacando. Porque ellos pensaban en ¿qué? En dinero. Por eso es que yo veo pastores que tienen una iglesia pequeña en su país, en su ciudad, y como no les resulta, hermano, porque tener una iglesia pequeña no resulta económicamente hablando, no resulta. A veces al mismo pastor le toca poner de su bolsillo para pagar el arriendo. No resulta tener una iglesia pequeña. ¿Sabe qué hacen? Se van a la Johnny, a Estados Unidos. Y allá sí ponen su mega iglesia, hermano. Ponen su mega iglesia. Y veía en el periódico un anuncio que decía, se busca inversionista para negocio lucrativo, decía. Inversionista. Aquí en Ecuador, inversionista. Y más abajito decía, para iglesia, para poner una iglesia.
O sea, el éxito era alguien que meta plata, hacer un templo grande. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta lo novedoso, le llama la atención. No es lo mismo que la gente entre a una iglesia pequeña y, si no ha habido casi nada. Que entre, hermano, a un salón VIP, hermano, donde las sillas se bajan, se suben, donde pasan el proyector, hermano, en pantalla gigante, donde el pastor es alto, rubio, ojos azules. Hermano, ahí les encanta. No, aquí sí siento, dice, aquí sí hay unción, aquí sí, aquí me quedo. Ahí se queda. Conversando con un pastor decía, hay que ser realistas, hermano, me decía, hay que ser realistas. A la gente le gustan las apariencias. Por más que queramos, no podemos engañarnos. Sabemos, como pastores, decía, que a la gente le gustan las apariencias. O sea que si la gente no ve algo hermoso, no le atrae. Entonces, como sabe eso, los ladrones saben eso, los saqueadores, los salteadores, saben eso, entonces le dan a la gente lo que a la gente le gusta. Entonces quiero un inversionista, alguien que me ponga siquiera unos $150,000, ponemos un templo grande y se armó el negocio, hermano. Se armó el negocio y nos va recontra que bien. ¿Sí? Tenemos ingresos de hasta 3,000 por día. Si alguien me contaba, pastor, mire, $3,000 al día se meten por culto. Eso no es negocio lucrativo. Por eso yo le digo que si yo en el camino me encuentro con alguien que piense así, esa persona no puede quedarse, tiene que irse. Hay que sacarlo. ¿Sabe por qué? Porque va a terminar contaminando al resto de personas. Va a terminar contaminando. Mire, yo le quiero mostrar algo en la palabra. Si usted no me cree, yo le quiero mostrar algo. ¿Qué dice Hechos 20:29? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan al rebaño, dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y desde ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué? A su palabra, dice, ¿verdad? De gracia, que tiene poder para edificarlos y daros herencia con todos los santos. ¿Sí? Y para santificarles. La palabra, lo único que puede librarnos de los falsos, de los lobos rapaces, es la palabra, hermano. Ahora, vámonos a Hechos 8:18. Más atrásito nada más. Mire, aquí esto es interesante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Ay, Dios mío. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro? Ay, hermanito, arrepiéntete nomás. Le dijo, perece tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, mire, si quizás, dice, te sea perdonado este pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ay, preste atención. Mire, yo le voy a decir algo, escuche. El pastor que no se conforme con la ofrenda o con lo que le toca, ¿verdad? Que es el diezmo. En muchas iglesias la ofrenda la dedican para las cosas de la iglesia. Y el diezmo queda solo para el pastor y la familia del pastor. O sea, para que vivan si se dedican a tiempo completo. En muchas iglesias hacen así. En otras iglesias el diezmo y la ofrenda suman solo para pagar el arriendo, hermano, eso es así. Pero mire usted, el pastor que no se conforme con eso está en amargura y en prisión de maldad. Sí, hermano. Si a un pastor le invitan a predicar y dice, verá, yo cobro $25,000, como muchos de los pastores hoy en día.
$25,000. Pero yo pensaba solo recoger la ofrenda y darle a usted. No, yo no recibo ofrendas. A mí tienen que pagarme lo que yo le digo, si no, no voy. Ese está en amargura y en prisión de maldad. Y qué cosa que les encanta traer a ese tipo de personas, para que les impongan manos y reciban al Espíritu Santo. Y ahí sí la gente recibe y se cae, se botan al piso. Aunque no sientan nada, igual se botan. Pero igual, y dicen, no, acá sí sentí. Y cogen sus ofrendas, escuche, y cogen sus ofrendas, y en vez de ofrendar en su iglesia pequeña o grande, la que sea, donde el pastor vive de eso, cogen y mandan sus ofrendas allá donde cobran 25 por cada presentación, hermano, y tienen hasta de sobra. Mire, esa gente no se merece quedarse en la iglesia de Cristo. Los que vendían y los que compraban, a los dos los mandó sacando del templo Jesús. No les dio oportunidad de arrepentirse. No les dio oportunidad. Porque no, hermano, no van a salir de eso. Mire lo que Pedro dice, y a Pedro no le faltaba fe. Quizás el Señor te perdone. Pero con todo arrepiéntete, quizás te perdone. No te aseguro nada, pero puede que te perdone el Señor. Pero estás en prisión de maldad. ¿Ah? A ellos los mandó sacando. Todo el que quiera sacar dinero, algo lucrativo, y no se conforme, mi hermano, todo ministro que no se conforme con la ofrenda, con lo que la iglesia da, está en prisión de maldad. Quiere más. Como quiero más, le meten a la gente la mano al bolsillo, hermano. Sí, hermano, hay iglesias, y le anticipo algo. Ya van a traer nuevamente a un saqueador a una iglesia de aquí. Y ya lo trajeron hace tiempo, hermano, y dejó vaciando la iglesia. O sea, les metió la mano al bolsillo, les quitó todo y se fue llevando. Y a la gente le gusta eso, hermano. Porque dicen, hay sanidades, hay poder y hay todo eso. Y ya van a traerle nuevamente, hermano. Ya veo la propaganda y todo ese tipo de situaciones. Y sabe que a mí no me da pena que la gente vaya tras eso, no me da pena. ¿Sabe por qué? Porque el que va tras eso es porque le gusta eso. Pero hay la gente que conoce y que entiende, y a veces gente que ni siquiera entiende, verás, llega, se da cuenta y se va saliendo. Se van, no se quedan. Pero a los que les gusta eso, sí se quedan. Por eso es que no son inocentes, son culpables. Los que venden y los que compran, los dos son culpables. Y los dos están en prisión de maldad. Por eso es que Jesús, mientras que a los otros, en cambio, ¿qué hizo Jesús? Les botó las mesas y las sillas. ¿Qué significa el que les haya botado las mesas y las sillas rápidamente? Ya se nos fue el tiempo. A los otros no los mandó sacando, pero sí les botó las mesas y las sillas. Eso significa, hablando de las iglesias que quieren edificar con argumentos humanos, el humanismo, el existencialismo, la psicología humana, no sirve. Una sola cosa es necesaria. ¿Qué acabamos de leer en Hechos 20? La palabra de gracia es necesario para librarles de todo. ¿Sí? Eso es necesario. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Les estaba quitando lo que ellos usaban para llevar a cabo su negocio. Los cambistas y los que vendían palomas. Acuérdense que la mesa y la silla, ¿qué representan? La mesa y la silla representan comunión. Pero en este caso la comunión que ellos tenían no era con Dios, era otro tipo de comunión. ¿Sí? Esfuerzo humano, diga conmigo esfuerzo humano. Entonces Cristo lo que hace es botar todo eso, el humanismo, lo bota al suelo y ahora van a edificar como yo les digo. Una vez que hizo eso Jesús, ¿quiénes entraron a la iglesia? Mire, recién ahí entraron a la iglesia los que debían estar desde un principio. ¿Quiénes? Dos grupos de personas. Los cojos y ciegos y los jóvenes. Escuche. Los cojos y los ciegos. O sea que la iglesia es un lugar ¿para qué? Para dar vista a los ciegos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo damos vista a los ciegos? A través de la
palabra. Es lugar para aprender. ¿Sí? Que si Dios sana a un ciego, hermano, gloria a Dios. Pero cuando habla de los ciegos que recobran la vista, está hablando de personas que entienden las cosas de Dios, que logran entender lo celestial. Antes no entendían porque estaban ciegos, ahora ven, ahora entienden y empiezan a conocer a Dios. ¿Y los cojos quiénes son? Aquellos que por las circunstancias de la vida, por las cosas que les han pasado en la vida, hermano, quedan marcados y no pueden caminar, ¿sí? No pueden perdonar, no pueden amar, no pueden confiar. Esos son los cojos, ¿sí? Aquellos que vienen de circunstancias o de una vida muy dura, muy difícil. La iglesia es para ellos, ¿sí? O sea, para nosotros, hermano, ¿sí? Gente que no puede, hermano, ver y gente que no puede caminar, ellos necesitan. Cuando otros están haciendo negocio con las cosas de Dios, la gente necesitada no recibe nada de parte de Dios. Y es más, entran los cojos y los ciegos a la iglesia y les meten la mano al bolsillo para quitarles aún lo poco que tienen, hermano. Qué cosa tan terrible, hermano. Y cuando pasó eso, entraron ellos y Jesús, ¿qué hizo? Los sanó, los dejó sanos a los dos, hermano, a los dos grupos. Pero hay un tercer grupo que entró también. ¿Cuáles eran? Los jóvenes. ¿Qué hicieron los jóvenes? Alababan a Dios. Y esa alabanza no soporta el diablo, hermano. Esa alabanza no la soporta. Pero es que los fariseos se enojaron y dijeron, Señor, hazles callar. Y el Señor les dijo, no puedo hacerles callar. Porque escrito está que de los pequeños, de los que son como niños, Él fortalece la alabanza para avergonzar a sus enemigos, para derrotar a sus enemigos. ¿Quiénes representan los jóvenes? Los de corazón sincero, hermano. Los de corazón puro. Ellos representan los jóvenes. Que ellos debían estar desde un principio en la iglesia. Porque la iglesia es lugar para recobrar vista y para ser sanados. Amén. Y para alabar al Señor con corazones puros. Para eso es la iglesia. Pero ¿quiénes impiden que eso se lleve a cabo? Los malos ministros. Porque ellos dieron los permisos, hermano. Mire, el templo no era siempre así. Pero un día se les ocurrió a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas. ¿Y por qué no hacemos aquí una feria? Se les ocurrió, conociendo la palabra de Dios, se les ocurrió hacer eso. Repita conmigo, si el pastor está mal, la iglesia va mal. Eso es así, hermano. ¿Sí? Para terminar, abra su Biblia en Mateo 23. O mejor en Isaías 56, hermano, porque de Mateo 23 vamos a predicar. Isaías 56, 9. 56, 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ignorantes, dice. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, sonolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este día, o mucho más excelente. ¿Sí? Hablando de quién está. De los pastores de Israel. ¿Sí? Y si usted avanza a Mateo 23, mire lo que dice acá. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas
y a las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí o maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque cada uno es vuestro maestro, es Cristo. El que es mayor de vosotros sea el siervo de vosotros, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, mire usted, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los demás. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno, que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor que el oro? ¿O el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar nada es, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál mayor es, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar jura por él y todo lo que hay sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por lo que está en el trono, sentado en el trono. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hermano, y si sigues tú leyendo eso te vas a dar cuenta que ellos son los que convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿De quién se aprovechaban? Dice, de las ancianas y de las viudas. ¿Cómo alguien que conoce la palabra de Dios puede hacer eso? ¿Cómo alguien que conoce y que habla en nombre de Dios puede hacer eso? Solo alguien que esté en amargura y en prisión de oscuridad, hermano. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba este hombre que quiso comprar el favor de Dios con dinero? El poder. ¿Cómo? ¿Cuántos Simones magos hay hoy en día al frente de iglesias, hermano? Muchos. Y muchos escribas y fariseos, hermano. ¿Sí? Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Cierre sus ojitos, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú nos alimentas, Padre, nos enseñas. Abres nuestros ojos, Señor. Cada día tú traes a nosotros, Padre, algo más de ti, Señor. Te ruego, Padre, por tu iglesia, Señor. Tú nos permites, Señor, amonestar. Tú nos permites, Señor, animar cada día, Señor. Pero llegarán tiempos difíciles, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu manto, Señor, de justicia nos cubra. Oramos, Señor, por tu iglesia en todo el mundo, Padre. Oramos, Señor, por tus hijos. Ayúdanos, dígale, Padre, ayúdame. Si algo estás sintiendo tu iglesia, si algo está pasando en tu corazón, si la luz de la palabra se está apagando en tu corazón, es tiempo de decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, líbrame, que no caiga, Señor, yo en cueva, bendito Dios, pretendiendo esconderme de ti, Señor, pretendiendo esconderme de tus juicios, Padre, sin entender, Señor, escondiéndome bajo la tierra, Señor, volviéndome terrenal nada más.